mar no pudo detener a Moisés, si un muro no pudo detener a Josué, si un gigante no pudo detener a David, si los leones no pudieron detener a Daniel, si la muerte no pudo detener a Jesús, nada podrá detener la bendición de Dios para tu vida. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos das. En tus amorosas manos encomendamos nuestras luchas, nuestras alegrías, nuestras familias y todo lo que hagamos hoy. Buenos días. De esta manera te saludamos en este hermoso sábado que Dios nos regala. Un día más, bendiciones sin fin nos deparan en este hermoso día de adoración y alabanza a nuestro Creador. Y en este momento quiero desearte una cordial bienvenida a nuestro programa de culto en línea de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Los Algarrobos para hoy sábado 17 de abril. Esperamos que la programación preparada para hoy sea de enriquecimiento espiritual para tu vida y logres encontrar en la misma una palabra de aliento y fortaleza para tu vida. Sin más, te dejo con la programación preparada para este sábado. Mi Padre omnipotente es, negarlo no podré. Dios de milagros y poder, doquier lo puedo ver. Fue un milagro que los astros ordenó y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Al Rey adoramos
Gracias a los cuidados de mamá, las heridas de los niños estaban sanando rápidamente. Pero, para ser sinceros, a los niños no les gustaba mucho cuando mamá les lavaba las heridas con agua y jabón. ¿Pero por qué tienen que lavarse las heridas? ¿Y por qué tienen que ser 3 veces al día? ¡Esto es una tortura! Si las heridas no se lavan, se llenan de bacterias, y las bacterias son como el pecado. ¿Como el pecado? Sí, las bacterias se multiplican más rápido de lo que ustedes se imaginan. En algunos casos, una sola bacteria puede producir más de 18 millones de bacterias nuevas en solo 24 horas. Mamá les explicó que si esas heridas no se lavan, se infectan. Si una infección no se trata, puede ocasionar una celulitis. Si la celulitis no se trata, la infección puede llegar hasta el hueso, ocasionar una sepsis, que es cuando la infección produce una reacción en cadena en todo el cuerpo, y esto puede llevar a la persona incluso hasta la muerte. Todo por la multiplicación descontrolada de las bacterias. Con el pecado ocurre un fenómeno muy parecido. La desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén introdujo la bacteria del pecado y ésta se fue multiplicando en el mundo hasta causar una terrible infección en la humanidad. El resultado fue muy doloroso para aquellos que no aceptaron el tratamiento de Dios y una bendición para aquellos que sí lo aceptaron y lo siguen aceptando hoy. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios. Lección 3. Por siglos perpetuos. Como recordarán, al encender Radio Génesis Estéreo, en el capítulo 1 escuchamos: Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Pero cuando vamos al capítulo 6, notamos que Dios ve una cosa muy distinta. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Lo notan? Primero, Dios ve algo muy bueno en la humanidad y luego ve algo muy malo en la misma humanidad. Pero ese Dios de misericordia estaba dispuesto a intervenir en la sepsis del mundo a través de un pacto con un hombre llamado Noé. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué podemos aprender del pacto de Dios con Noé? En primer lugar, que el pecado alcanzó proporciones inimaginables. Desde Génesis 4 hasta Génesis 6 se despliega delante de nosotros el cuadro de la expansión y el crecimiento del mal. El pecado destruye como una infección maltratada, produce un abismo cada vez mayor entre Dios y los seres humanos. Pasa de la desobediencia al asesinato, del asesinato a la lujuria desenfrenada y luego a la corrupción y a la violencia total. Para los días de Noé, Dios ve que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La infección del pecado llegó hasta los huesos. Se convirtió en una infección mortal. Correcto. La palabra designio significa pensamientos, propósitos o intenciones. La palabra corazón alude a la sede del pensamiento y el razonamiento y por lo general se refiere a la mente con todas sus facultades. ¡Qué evaluación tan increíble! Todos los propósitos, intenciones y designios, tanto de hombres como de mujeres, eran perversos continuamente. Definitivamente el pecado alcanzó proporciones inimaginables. En segundo lugar, que Dios reaccionó. La Biblia nos habla muchas veces acerca de los sentimientos de Dios. Génesis 6:6 es un ejemplo de ello. Nos muestra cómo reaccionó Dios ante el inmenso y sorprendente crecimiento del pecado. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Dios se arrepintió de crearnos? ¿Como cuando se quema un pastel y se bota a la basura? Claro que no. Oigan bien, porque esto del arrepentimiento de Dios es necesario que lo entendamos. El arrepentimiento de Dios no es como el arrepentimiento humano, no es como cuando se quema una torta y la botamos a la basura. El arrepentimiento de Dios solo podemos entenderlo a la luz de lo que se afirma después. Le dolió su corazón.
El idioma hebreo emplea una palabra bien particular para referirse al arrepentimiento de Dios, nacham. Esta palabra no implica una falta de previsión por parte de Dios ni vacilación alguna en su naturaleza o propósito. El arrepentimiento de Dios es una expresión que se refiere al dolor de Dios ocasionado por la pecaminosidad del hombre. Dios se conmovió por el hombre, no odió al hombre. Es como si papá, al ver las heridas de sus hijos, se arrepintiera de haberlos llevado al parque. No es que no ame a sus hijos o que no los quiera llevar a pasear, es que le duele verlos tan lastimados. Esta dolorosa condición exigía una acción drástica e inmediata. El juicio de Dios vendría en forma de un diluvio mundial. Borraré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pero no todo estaba perdido. Dios abriría una puerta de salvación para que todo aquel que creyera la cruzara y se salvara: el arca de Noé. En tercer lugar, que la gracia de Dios es real. Es interesante notar por qué Dios escoge a Noé para pactar con él. Radio Génesis Estéreo nos da la noticia. Sí, justo en el capítulo 6 y versículo 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es como si en medio de tanta maldad, Dios sacara los binoculares para buscar a alguien diferente y entonces encuentra a Noé. Sin lugar a dudas, Noé era alguien que tenía una relación especial con el Señor. Era alguien con quien Dios podía trabajar, alguien que lo escuchaba, le era obediente y confiaba en él. Por eso el Señor pudo usar a Noé para cumplir sus propósitos, y por eso Pedro, en el Nuevo Testamento, lo llamó pregonero de justicia. Ahora bien, a primera vista, ser como Noé puede parecer algo imposible para nosotros. ¿Cómo ser justos cuando la misma Biblia dice que no hay justo ni aun uno? ¿Cómo ser perfectos cuando solo Dios es perfecto? ¿Cómo caminar con Dios en un mundo tan convulsionado? Génesis 1:8 nos da la respuesta. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta es la primera vez que aparece la palabra gracia en la Biblia. Una palabra que describe el favor misericordioso e inmerecido de Dios hacia los pecadores. Por tanto, debemos entender que por muy perfecto y justo que fuera Noé, aún así era un pecador que necesitaba el favor inmerecido de Dios. En ese sentido, Noé no es diferente de cualquiera de nosotros si nosotros buscamos fervientemente seguir al Señor. Fue esa misma gracia de Dios la que lo impulsó a pactar con Noé. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Lo notan? La puerta del arca era la puerta de la gracia. Había una sentencia, sí, de hecho, una terrible sentencia, pero el mismo Dios que enviaría el diluvio proveería el arca de salvación. Y en cuarto lugar, que el pacto requería la participación humana. Oigan bien, aunque era el pacto de Dios, porque Él le llama mi pacto, el hombre, que era el beneficiario del pacto, tenía dos cosas que hacer: creer y cruzar la puerta del arca. Sin ese pequeño detalle, no habría salvación. Jesús comparó los últimos días con los días de Noé. Y como en los días de Noé, Dios nos invita a entrar en su pacto. La cruz de Cristo nos abrió la puerta de la gracia. Jesús es la puerta de la salvación. Y nosotros también tenemos dos cosas que hacer: creer y cruzar la puerta. Después del diluvio quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. En este versículo se encuentra la primera mención del concepto de remanente en las Escrituras. Ese remanente de 8 personas, al salir del arca, pudieron ver la señal de un segundo pacto, un arco iris en el cielo. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris nos recuerda que Dios es justicia y misericordia. Y un día,
El remanente de Dios en el tiempo del fin, en la hora más oscura para el pueblo de Dios, verá el más hermoso arco iris, uno que refleja la gloria del trono de Dios. La tía Elena así lo confirma. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos, y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido. Y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. Entonces la bacteria del pecado estará a punto de ser acabada por completo. La sepsis de la humanidad será sanada y los que hayamos sido fieles al pacto de Dios estaremos listos para vivir en un mundo donde ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la nueva serie El Pacto Eterno de Dios. Complementa estos estudios con el libro La Sombra de la Cruz de Stephen Haskell. Probad y ved. Historia de hoy: los huesos de José. ¿Sabías que hay una lección muy importante que podemos aprender de los huesos de José? Sí, el José de la Biblia, hijo de Jacob. Si José hubiese nacido en nuestros días, definitivamente él habría sido como un niño mimado. Él tenía todo: una bella casa, las mejores ropas y además era el protegido de su padre. José tenía muchas razones para volverse un adulto mimado, pero Dios misericordiosamente lo condujo a tierras extranjeras para ser un esclavo. De un momento a otro, su vida cambió. No tenía nada. Bueno, casi nada, pues dentro de él permanecieron la fe y lealtad, dos preciosas piedras. Con esas dos piedras en mano, José decidió colocar en primer lugar a Dios, no importándole lo que sucediera. Entonces, cuando fue acusado falsamente o enviado a prisión, él nunca perdió la fe. El Señor estaba con él. Después de esta prueba, Dios vio que José estaba preparado para salir de la posición más humilde de la tierra a una de las más honradas. ¿Será que esa nueva vida de comodidad y riqueza harían que él se encantase con los lujos y riquezas? Sabemos que cuando Satanás falla al tentarnos, él procura engañarnos con riquezas, comodidades, para que perdamos el foco de aquello que realmente importa. La vida de José muestra que Satanás no tuvo éxito en ninguna de estas tentaciones. Pero, al final, ¿qué tienen que ver los huesos de José con toda esta historia? Bien, preste atención en el siguiente versículo. También llevó Moisés consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente Dios os visitará, llevad con vosotros mis huesos. Éxodo 13, versículo 19. Aquí vemos a José diciendo a sus hermanos que él no quería que nada que fuese suyo se quedase en Egipto, propiedades, niños y ni siquiera sus huesos, para que nadie pensara que el apego a Egipto, que es el símbolo del mundo, pudiera disminuir el deseo por la tierra prometida. Al devolver el diezmo o el pacto, pide al Señor que coloque también tus pensamientos, familia, propiedades y recursos en otra tierra, nuestro verdadero hogar, el cielo. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero es Dios. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mis estimados hermanos y amigos, les invito a que juntos oremos por los diezmos y las ofrendas. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más venimos humillados ante ti y con el corazón en las manos entregándotelo a ti. Igualmente, Señor, te entregamos en esta oportunidad los diezmos y las ofrendas para que la consecución de tu obra llegue a feliz término muy pronto. Te pedimos, Dios, tú bendigas estos dineros y dirijas de la mejor forma su uso. Señor, gracias
por toda bendición que a cada momento tú nos das. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por tu infinito amor. Por esto y más, te pedimos y te agradecemos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, habiendo pasado la parte de los diezmos y las ofrendas, ahora vamos con esta parte muy especial que es la ofrenda musical. La alabanza especial para hoy está a cargo de Rodolfo Vázquez con el tema titulado Elegí creer. Luego de esa hermosa alabanza pasamos a la parte esperada por niños, por pequeños y por otros más grandes como nosotros, el momento infantil. Ya sabes todas las historias milagrosas de la Biblia, hijo. Pero llegará el día en que ese gigante no caerá, ni Lázaro resucitará, o el mar no se abrirá para ti. Y en ese momento, no te rindas, no te rindas, porque el justo, por la fe, vivirá. Yo no vi abrirse el mar, ni al cojo caminar, tampoco vi al gigante caer, mas escogí confiar. A Jesús no vi resucitar, tampoco el pan multiplicar, mas por la fe el justo vivirá. Hay muchos que dudan, se burlan de mí. Tu Dios no existe, no te puede oír, mas eso no me hará cambiar. Pues la fe no consiste en lo que puedo ver, mas creo en lo imposible puede suceder. Ayúdame a creer. Y si el mar no se abrió o el faraón me alcanzó, yo no voy a dudar, no voy a renunciar. Y si el gigante no cayó, y si el fuego me alcanzó, y si yo muero aquí, sé que mañana viviré. Yo no vi abrirse el mar, ni al cojo caminar, tampoco vi al gigante caer, mas escogí confiar. A Jesús no vi resucitar, tampoco el pan multiplicar, mas por la fe el justo vivirá. Hay muchos que dudan, se burlan de mí. Tu Dios no existe, no te puede oír, mas eso no me hará cambiar. Pues la fe no consiste en lo que pueda ver, mas creo en lo imposible puede suceder. Bienaventurado el que cree sin ver. Y si el mar no se abrió o el faraón me alcanzó, yo no voy a dudar, no voy a renunciar. Y si el gigante no cayó, y si el fuego me alcanzó, y si yo muero aquí, sé que mañana viviré. Señor, deseo confiar, no puedo solo, Señor. Prometo y caigo, Señor.
en el trabajo me va mal, o si mi hijo no vendrá, o si mi barco ya falló, si mi vida me alcanzó, o si yo muero aquí, sé que mañana viviré. Y si el mar no se abrió o el faraón me alcanzó, yo no voy a dudar, Señor, no voy a renunciar. Y si el gigante no cayó, y si el fuego me alcanzó, y si yo muero aquí, sé que mañana viviré. Bienvenidos niños a este momento infantil. La historia de hoy es una historia bien interesante y nos cuenta la aventura de su vida que tuvo un niñito llamado Pierre. Pierre vivía en un país muy lejano en Europa hace mucho tiempo. Muchachos, en esos tiempos la gente estaba haciendo cosas muy raras. A los que estaban en sus casas que tenían Biblias, un día el que estaba mandando en esa época era un gobernante bien duro y dijo: no quiero que la gente esté leyendo la Biblia, quiero que cada quien en su casa lea otras cosas, más que no lean nada, vamos a quemar todos los libros que tengan y primeramente la Biblia. ¡Wow! Eso fue rudo, sí. Yo me pongo a pensar y me imagino aquellas persecuciones que habían. ¡Wow! En el pueblo donde vivía Pierre, la gente se dedicaba a la agricultura. Ellos sembraban y luego cosechaban. De eso vendían alguna parte y otra era para la comida de la casa. Pierre con su hermanita Andrea, ellos ayudaban a papá y a mamá. El papá, un hombre muy fuerte, siempre trabajaba en el campo. La mamá ayudaba también con las cosas. La mamá de Pierre y Andrea limpiaban la maleza que había alrededor de las plantas. Así, ellas cuidaban de que las plantas crecieran muy bien. Una mañana se enteraron de que en el pueblo vecino habían llegado los militares, el ejército, buscando a todas las personas que tenían Biblias. ¡Wow! Esta noticia a ellos los asustó mucho, pero también nos preocupó. A Pierre, a Andrea y a sus papás les encantaba mucho estudiar la Biblia y hacer el culto. Cada noche ellos antes de acostarse se reunían así en la sala de la casa, junto a la fogata allí en la chimenea, y empezaban a leer la Biblia. El papá les contaba historias y cantaban coros. Pero al escuchar esto, Pierre puso los ojotes así grandotes y dijo: ¡oh, papá! ¿Y ahora cómo vamos a hacer nosotros si vienen esa gente? Nos van a llevar nuestra Biblia, nuestro gran tesoro. La familia de Pierre no era una familia con mucho dinero. Eran una familia bastante humilde, muy pobres también en cuanto a economía. Pero eran servidores de Dios y para ellos su mayor tesoro era su Biblia. ¡Wow! Me alegra mucho que hayan personas así. Bueno, lo cierto es que el papá les dijo a los muchachos: bueno, niños, está bien, no se preocupen. Y Pierre dijo: pero ya va, papá, ¿cómo no me voy a preocupar? Yo sé que tú eres el mayor de la casa y que tú eres el que te debe preocupar, y los niños no debemos estar preocupándonos por cosas de los grandes, pero a mí me da mucha tristeza todo eso. Y el papá le dijo: hijo, confiemos en Dios. Vamos a orar esta noche y vamos a pedir a Dios sabiduría para ver qué podemos hacer. Andrea decía: pero papá, ¿y si nosotros agarramos y llevamos la Biblia a otro lado? Y el papá le dijo: no, la Biblia es parte de esta casa y que debe quedarse aquí. ¡Wow! Pierre se fue a la cama pensando en cómo haría. Si de repente le daba la Biblia a un primito, pero si de repente le conseguían la Biblia al primito, le iban a caer a palo al primo también. Y estas cosas le daban mucha vuelta en la cabeza. Lo cierto es que Pierre se durmió. A la mañana siguiente se despierta y el papá les dice: niños, hoy yo no voy a ir a trabajar, no voy a ir allá al trabajo, sino que me voy a quedar en casa. Ustedes vayan a hacer sus labores. Ellos salieron con su mamá y ese día se dedicaron a quitar todas las malas hierbas que había alrededor de la siembra que tenían en la casa, allá en el campo.
Así que ellos quitaron todas las hierbas, toda la mañana, pasó el mediodía, llegó la tarde. Ya en la noche se reunieron otra vez. Cuando iban llegando a casa, el papá estaba parado frente a la entrada de la casita, una casita muy pequeñita que tenían ellos así, allí en un valle muy lindo. El papá estaba con una sonrisa que le empezaba en una oreja, pasaba por toda la cara así y terminaba en la otra oreja. Tremenda sonrisa. Sí, así como las de ustedes, una sonrisa muy grandota. Y el papá les dijo: bienvenidos a casa, hijos, esposa mía amada, ¿qué tal? Así que les ayudó, ellos se limpiaron, se asearon y se fueron entonces a sentarse allá en la mesa. Cuando iban a hacer eso, el papá los invitó a que vieran todos el cuartito que tenían allá al fondo de la casa, ya al final. Y todos se acercaron a ver por la puerta y vieron. Y Pierre dice: papá, ¿y ese banco nuevo que está allá al fondo? Y él les dijo: bueno, es un banco que hice hoy, por eso me quedé en casa. Y Pierre le dijo: y papá, nos los van a comprar, nos van a dar dinero por ese banco. Y el papá le dijo: no, hijo, no hay ningún cliente para ese banco. Ah, ok. Pero, bueno, está bonito, papá, lo hiciste muy bien. El papá de Pierre era un carpintero excepcional. Así que él les mostró aquel banquito. Y bueno, ellos siguieron y regresaron a la casa. Ya sabían que tenían un banquito nuevo, muy bonito. Todos comieron tranquilamente, cuando de repente... abran la puerta, somos el ejército, venimos a ver qué tienen ustedes en esta casa. ¡Ah! Pierre iba a salir corriendo, pero el papá le dijo: Pierre, tranquilo, cálmate, ponte aquí detrás de mí y quédate tranquilo. Entraron muchos hombres uniformados, con armamentos muy grandotes. El pie de aquellos tipos parecía los pies del gigante Goliat. Pierre estaba muy asustado y la hermanita Andrea también. Todos estos hombres entraron, revisaron por debajo de la mesa, revisaron el techo, revisaron en las paredes, tocaron el piso que era de madera, tocaban las tablas para ver si de repente alguna estaba por ahí medio suelta, para ver si habían escondido algo. Estaban buscando las Biblias. Esos niños estaban que se les salían los ojos. El pobre Pierre respiraba con aquel miedo. Aquel hombre, el comandante de aquella guarnición, llegó con todos sus soldados y se metieron para el cuartico ¿dónde estaba el banquito nuevo? Y el hombre agarró, se metió allí, puso el banquito en el medio de la sala y se sentó. ¡Revisen todo, por favor, rápido! Revisaron por todos lados, para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. No consiguieron nada. Y les dijeron: capitán, aquí no hay ninguna Biblia, nos vamos de aquí. Y el capitán dijo: no hemos revisado todo, yo creo que en este banco seguramente hay algo. Así que él se paró de allí, agarró el banco y lo sacudió contra el piso. 3 veces, ¡wow! Y el banquito estaba tan bien hecho que ni una patica le chilló. Después el hombre dijo: bueno, sí, está bien, no hay nada aquí, me voy, nos vamos para allá, vámonos. Se fueron todos. Todos en la casa respiraron. ¡Ay! Se fueron. ¡Qué bueno! A Pierre no podía aguantarse más y le dijo: papá, yo sé que tú escondiste la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? ¿La llevaste por allá afuera al campo? ¿La enterraste? ¿Qué hiciste con la Biblia? El papá vio a su hijo, vio a su esposa, que también estaba con una sonrisa porque sabía que ese papá tenía algún plan. Andrea también estaba así, esperando. El papá tomó el banquito, lo volteó con las patas para arriba, se sentó él en otra silla y puso el banquito entre sus piernas. Removió una fina tapa de madera que tenía en la parte inferior y la destapó. Y allí estaba la Biblia, aquella Biblia tan grandota, viejita con su tapa toda rullida, toda vieja del tiempo que había pasado. Estaba con ellos y se mantuvo con ellos. ¡Guau! Yo estaba muy feliz cuando le escuché esto. ¡Qué maravilla! La Biblia no se la habían llevado. Así que ellos pudieron tranquilamente hacer sus cultos y nunca nadie se enteró que la Biblia estaba metida debajo del banco que estaba en el cuartito atrás de la casa. Niños, ahorita nosotros podemos disfrutar de la Biblia en todas las versiones que queramos. En inglés, en español, con dibujos, sin dibujos, animada, sin animada, de todo. Y no la leemos. Papá, mamá, lean la Biblia. Ustedes no saben lo importante que fue para todas las personas por allá en la época de la persecución poder tener una Biblia, y nosotros la tenemos aquí y no la usamos. Ay, Señor, a veces la tenemos abierta en la casa, en el Salmo 91, como si la Biblia superpoderosa fuera a ser un campo de energía alrededor de la casa. Eso no es así. Tienen que leerla. Si no la leen, no hay poder. Bueno, ya está bien, no los voy a regañar más. Niños,
Espero que les haya gustado la historia de hoy. Espero que les guste mucho y recuerden leer su Biblia. Si pueden, apréndanse un versículo. Los quiero muchísimo. Les mando un abrazo gigantesco. ¡Adiós! Nuestro culto en línea para hoy ha llegado a su parte más importante. Estoy hablando del tema central y hoy, 17 de abril, se celebra el Día Mundial de la Educación Adventista. Por lo tanto, hoy se estará hablando sobre la educación. Les dejo, sin más demora, con el tema central. Se ha perdido un niño, no secuestrado por terroristas y escondido en una cueva, hambriento y llorando y despertando a toda una nación a una búsqueda frenética. Si ese fuera el caso, miles de hombres y mujeres acudirían instantáneamente al rescate. Desafortunadamente, la pérdida del niño, aunque trágica y muy real, no ha levantado ningún grito de alarma. El hecho es que su padre lo perdió, demasiado ocupado para pasar tiempo con él, para trabajar y jugar con él, para responder a sus preguntas triviales. La mano del niño se escapa de la suya. Y ahora el niño está perdido. De hecho, su madre también lo perdió. Atrapada en sus eventos sociales, deja que la niñera entretenga al niño con el último programa de televisión. De repente, se sorprende al descubrir que el niño se ha perdido. Pareció solo un breve momento en que ella apartó su mirada. De hecho, la iglesia lo perdió. Enfocando en los sermones y los programas para ricos y sabios, la iglesia no se preocupa por el niño en la banca. No le da parte real en el servicio de la iglesia. No organizó actividades relevantes para su juventud. No estableció ninguna escuela donde pudieran aprender en la presencia de Dios. Ahora la iglesia y muchos padres apesadumbrados están buscando con lágrimas al niño perdido. De repente, nos encontramos ante el trono del juicio y escuchamos la pregunta divina. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey? Como individuos, como familias y como iglesia, tenemos un encargo divino en cuanto a nuestros jóvenes. La Escritura nos insta, enseña al niño el camino en que debe andar. También nos recuerda, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. No es suficiente ser informados. Tenemos que ser transformados. Es insuficiente explorar las ciencias. Tenemos que profundizar en la ciencia de la salvación. No es suficiente ser equipados meramente para esta vida. Debemos estar preparados para una vida que comienza ahora, pero que se extiende a través de la eternidad.
Como pueblo de Dios, hemos sido llamados a salir de Babilonia. Hemos sido llamados a apartarnos de la sociedad secular y mantenernos sin mancha del mundo. Como pueblo escogido por Dios, no podemos dejar que el mundo nos apisone en su molde. La corriente de este mundo se ha convertido en un furioso torrente que se aleja cada vez más de Dios. No podemos permitir que nuestros hijos sean arrebatados y se pierden en la turbulencia de sus agendas y suposiciones. Los corazones de los jóvenes están fácilmente impresionados por el bien o por el mal. Como el apóstol Pablo observa, es por el contemplar que somos transformados. Traemos nuestros niños a la escuela sabática y al culto para que puedan aprender la verdad. ¿Para qué entonces los enviaríamos a una escuela en donde se les enseña algo muy diferente? ¿Por qué los matriculamos en materias que invierten los valores y que borran a Dios de la ecuación, sentándose a los pies de maestros que menosprecian la escritura y que ridiculizan la fe? Si colocamos a nuestros niños ante maestros agnósticos, si los sumergimos en el ateísmo y el humanismo secular, deberíamos sorprendernos si se vuelven escépticos e infieles. Cuando pasan más tiempo en el mundo que en la iglesia, imperceptiblemente, pero ciertamente comenzarán a inclinarse hacia el mundo, e inclinándose más y más. De repente caerán en el mundo. Colocamos las manos de nuestros niños en las manos del mundo secular. Véanlos en el campo de juego. Se ve bastante inocente. Véanlos en las diversiones, en el matrimonio, en el negocio. Sus manos tomadas de la mano del mundo. Véanlos finalmente muriendo en los brazos del mundo, mundanos educados. Santiago nos pregunta, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Pensábamos que estaban en el camino al cielo, pero sus ojos fueron vendados y el mundo les secuestró. El gran peligro de las escuelas seculares es por astutamente mezclar el bien y el mal. Observen la diferencia entre los sistemas educativos primordiales, el plan de Dios y su falsificación. La educación secular es hombre-céntrica. La educación cristiana está centrada en Dios. La educación secular se enfoca en los criterios de este mundo. La educación cristiana se enfoca en los parámetros de la palabra de Dios. La educación secular es informativa, enfatiza el conocimiento. La educación cristiana es formativa. Asevera que aunque el conocimiento tiene su importancia, hay algo de todavía mayor consecuencia, y este es el carácter. La educación secular mantiene que Jesús es una figura histórica, quizás aún un gran hombre.
La educación cristiana afirma que Cristo es el Señor. La educación secular es acribillada con suposiciones sutiles, pero mortales. Sostiene que el hombre es supremo. Si esto fuera cierto, entonces no habría ningún poder superior. Propone que el hombre evolucionó de formas inferiores de vida. Si eso fuese cierto, entonces no habría acto divino de creación. Una educación secular afirma que un mal ambiente es culpable de la mala conducta. Si esto fuera cierto, el hombre no sería responsable por sus acciones. La educación secular mantiene que la práctica común establece el estándar. Esto, por supuesto, asume que lo que la mayoría está haciendo debe ser lo correcto. Y si eso es cierto, entonces no hay absolutos morales. Una educación secular alega que el término inadaptación explica el comportamiento humano adverso. Por lo tanto, no hay tal cosa como la culpa. Finalmente, la educación secular sustenta que el hombre es inherentemente bueno. Y si eso fuera cierto, entonces no tiene necesidad de un Salvador. Cuando pensamos en ello, qué imprudente intentar ser sabios aislados de la sabiduría, ser veraces rechazando la verdad, ser iluminados sin relacionarnos con la luz, ser nutridos sin alimento, existir sin vida, ser educados sin Dios. ¿Qué es lo que hace que la educación adventista sea singular? La educación adventista es una experiencia transformadora, una revolución espiritual. No es simplemente algo que perseguimos, enmarcamos y colgamos. Su altura es el servicio, su profundidad, el compromiso, su alcance, la eternidad. La palabra de Dios tiene que ser el fundamento de todo lo que hacemos en la escuela. No solamente en la clase de religión, sino en cada materia, en cada tema. Elena White escribe: estableced escuelas de iglesia. Dad a vuestros hijos la palabra de Dios por fundamento de toda su educación. Y agrega: se debiera establecer escuelas en las localidades donde hay iglesias, aun en el caso de que no hubiera más que 6 niños para concurrir a cada una de ellas. Los pilares esenciales son conocer a Dios, conocer su plan para nuestras vidas y luego ejemplificarlo en todo lo que hacemos. La estructura que resulta es una educación con una vista a la eternidad. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta educación provee un refugio seguro para nuestros hijos. Les proporciona un sentido de propósito, de identidad y
de pertinencia. Cuando nuestros hijos y jóvenes son enseñados por Jehová, Isaías afirma: se multiplicará la paz de tus hijos. Lucas 2:52 nos describe la educación que Dios proveyó para su propio Hijo. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Observe que Jesucristo se desarrolló en 4 áreas cruciales: la dimensión mental, física, espiritual y social. Este desarrollo integral, un desenvolvimiento armonioso de todo el ser, es la educación que nuestros niños y jóvenes deberán experimentar. Sabiduría. Muchas escuelas imparten conocimiento, pero nuestra mayor necesidad es la sabiduría. Lo principal es la sabiduría, por lo tanto, adquiere sabiduría. ¿Qué es, entonces? La sabiduría es la habilidad de tomar el conocimiento y aplicarlo en forma constructiva, buscando revelar los atributos de Dios y hacer una diferencia positiva en las vidas de los demás. Esto requiere que los alumnos estén conectados a la fuente de sabiduría, porque el Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Demanda también un pensamiento de alto nivel, análisis, creatividad y la toma de decisiones. De hecho, es la obra de la verdadera educación, educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. La sabiduría, además, requiere la excelencia. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Los que están satisfechos con un rendimiento de segunda simplemente no pueden hacer la obra de Dios. Al final del día, llegarán trastabillando al destino equivocado, arrastrando una cadena de fracasos. Estatura. La verdadera educación tiene que ser útil. No podemos darnos el lujo de ser solamente teóricos, llenos de grandes ideas que nunca se llevan a cabo. En consecuencia, la educación adventista enfatiza las habilidades prácticas y el desarrollo de una sólida ética del trabajo. La importancia de esta dimensión se resalta por el hecho de que Jesús pasó las primeras 3 décadas de su corta vida en esta tierra en el taller de carpintería, aprendiendo y perfeccionando una destreza práctica. En este dominio físico, la educación adventista también enfatiza un estilo de vida saludable. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Como representantes de Dios, debemos presentar un cuadro atractivo de Dios, y este se mejor comunica por una vida sana y vibrante. Gracia con Dios. En el área espiritual, los alumnos en las escuelas adventistas estudian la palabra de Dios. Aprenden cómo orar, cómo tener fe. Se asocian con otros jóvenes que comparten sus prioridades y compromisos
espirituales. Participan en cultos, en clases de Biblia y en tiempos de un especial énfasis espiritual. Experimentan maestros adventistas como mentores y modelos. Experimentan el Espíritu Santo en sus vidas. Por todo esto, van desarrollando una cosmovisión bíblica. En la educación adventista, la fe y el aprendizaje se unifican. Los fragmentos del conocimiento se van tornando en un sólido fundamento espiritual, centrado en Dios, la fuente de toda verdad. Después de todo, el cristianismo es un estilo de vida, no solo un complemento. No necesitamos un cristianismo que fluya paralelo a la vida. Necesitamos vidas cristianas. No necesitamos personas que puedan servir en ocasiones como cristianos. Necesitamos cristianos genuinos 24/7. Gracia con los hombres. Supongamos que estamos preparando médicos cirujanos. En el día de la graduación, nuestro candidato se desfila y se le entrega el trozo de papiro que lo declara cirujano. El día siguiente se encuentra en el quirófano y allí sobre la mesa está la víctima, el paciente. Recién nuestro egresado brota un sudor frío. Sus rodillas comienzan a ceder. Es que en toda su preparación nunca ha estado en una sala de cirugía. ¡Increíble!, exclamas. ¡Una tramoya, una negligencia rotunda! Y tienes toda la razón. Pero ¿no hacemos a veces lo mismo? Esperamos que nuestros jóvenes se gradúen de la escuela, que salgan a la sociedad y que sean testigos eficaces para Dios, cuando nunca han tenido ningún entrenamiento o experiencia en el testimonio o el servicio. En las escuelas adventistas, los alumnos aprenden cómo tocar las vidas de otros. Aprenden de Cristo, quien no vino para ser servido, sino para servir. Descubren que no es lo que ganamos, sino lo que damos, lo que define el éxito de nuestras vidas. Descubren que tienen un llamado divino para sus vidas, una misión que cumplir y un mensaje que compartir. Elena White lo resume de esta manera: la verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el período de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. ¿Será que la educación adventista hace alguna diferencia? ¿Será que asistir a una escuela, colegio o universidad adventista proporciona algo más que simplemente asistir a otra buena institución educativa? Para responder
a esa pregunta, el estudio Cognitive Genesis analizó los factores que contribuyen al éxito de los estudiantes en la educación adventista. Más de 800 escuelas participaron, con 52,000 estudiantes en los grados 3 a 9 y en el 11º grado. Los resultados del estudio indicaron que los estudiantes en las escuelas adventistas superaron el promedio nacional en las pruebas normalizadas en toda materia y para todo nivel. Y esto era cierto para todo tamaño de escuela. Además, cierto independientemente del nivel de habilidad innata del estudiante. Había algo más. Con el aumento del número de años en una escuela adventista, la diferencia entre los que asistieron a las escuelas adventistas y el promedio nacional se hizo más pronunciada, tanto en términos de rendimiento como de habilidad. Claramente, el resultado académico es impresionante. Sin embargo, este no es el resultado más importante. La Escritura nos recuerda, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Al escribir a los líderes y educadores de la iglesia, Elena de White declaró que el asunto más importante es la conversión del estudiante. ¿Cuál es el papel de la educación adventista en cuanto a niños y jóvenes que se adhieren a la iglesia y que permanecen en la iglesia? Un estudio, por ejemplo, comparó asistencia a escuelas adventistas con la tasa bautismal de niños de familias adventistas, involucrando 844 participantes. Examinó a los que no recibieron ninguna educación adventista, a los que recibieron 1 año o más de educación adventista y los que recibieron 11 o más años de educación adventista. Luego comparó la proporción de los que se habían bautizado y los que nunca se bautizaron. Para aquellos que no recibieron ninguna educación adventista, cerca del 60% se había unido a la iglesia. Aproximadamente el 85% de aquellos con 1 o más años de educación adventista se unieron, mientras que en el grupo con 11 o más años de educación adventista, más del 96% se unió a la iglesia. Para considerar el otro lado de la ecuación, si comparamos aquellos con 11 o más años de educación adventista con aquellos que no tenían ninguna educación adventista, los niños de familias adventistas tenían una probabilidad 13 veces mayor de no haberse unido a la iglesia cuando no recibieron ninguna educación adventista. Hay un segundo aspecto, sin embargo, el aspecto de la retención. Durante las últimas 3 décadas, ha habido al menos 7 estudios que han examinado el papel de la educación adventista en la retención. Uno de estos, el estudio Value Genesis, en el 2010, examinó factores relacionados con el desarrollo de la fe religiosa en más de 2,200 alumnos del 12º grado. De estos, el factor más importante fue asistir a una escuela adventista. De hecho, el 81% de los estudiantes indicó que asistir a una escuela
adventista es lo que más me ha ayudado a desarrollar mi fe religiosa. Otro estudio comparó los jóvenes de familias adventistas que se graduaron de escuelas secundarias públicas y los que se graduaron de las escuelas secundarias adventistas. El investigador siguió a estos jóvenes durante un periodo de 13 años. Luego examinó si estas personas 13 años más tarde se habían bautizado y seguían asistiendo. Eran siempre miembros, pero ya no asistían. Ya no eran miembros o nunca se habían bautizado. Para los jóvenes de familias adventistas que se habían graduado de una escuela secundaria pública, el 37% se había bautizado y todavía asistía 13 años después, mientras que el 7% era miembro, pero ya no asistía. Trágicamente, el 38% se había bautizado, pero ya no era miembro, y el 18% nunca se había bautizado. Sin embargo, para aquellos que se habían graduado de una secundaria adventista, el 77% se había bautizado y asistía 13 años después de la graduación. El 5% era miembro y ya no asistía, el 13% ya no era miembro y el 6% nunca se había bautizado. En esencia, los jóvenes tenían el doble de probabilidades de permanecer en la iglesia adventista 13 años después, si se habían graduado de una academia adventista. O para agrupar los datos de otra manera, el 63% de los jóvenes de familias adventistas que se habían graduado de una escuela pública ya no estaban involucrados con la iglesia adventista 13 años después, en comparación con el 23% de los jóvenes que se graduaron de una secundaria adventista. El estudio también examinó el asunto de aquellos que se casaron con un adventista del séptimo día. Para aquellos jóvenes de familias adventistas, pero que se habían graduado de una escuela secundaria pública, solamente el 27% se casó con un adventista del séptimo día, mientras que el 78% de los graduados de las secundarias adventistas se casaron con un adventista del séptimo día. 3 veces más probable casarse con un adventista si se hubieran graduado de una secundaria adventista. Todo junto. Quizás por eso escribió la hermana White: la obra de la educación y la de la redención son una. Como hemos visto, las instituciones educativas adventistas no solamente hacen una diferencia, son diferentes intencionalmente. Son cristocéntricas y fundamentadas en las Escrituras. Se conectan a las vidas de los alumnos y se extienden a transformar el entorno social. Son lugares en donde la fe y la enseñanza se unifican, en donde alumnos estudian las ciencias y al mismo tiempo vinculan su aprendizaje al Creador. Son lugares en los cuales los jóvenes son enseñados no solamente acerca de Dios, sino por Jehová. Son lugares en donde nuestros jóvenes aprenden a reconocer la voz del Maestro enviado por Dios. No es suficiente simplemente prepararse para un trabajo, una profesión
o una carrera. Debemos prepararnos para el cielo. Debemos dar a nuestros jóvenes una educación que sea consistente con nuestra fe, que forma un carácter que podrá resistir la prueba de estos tiempos. Influencias seculares, como olas del mar, azotan a los jóvenes y amenazan arrebatarlos. ¿Dónde están nuestros jóvenes? Hemos puesto sus pies firmemente sobre la roca. No podemos transigir. Dios nos ha llamado a salir de Babilonia. Debemos vivir para Cristo, no para el mundo. Hemos sido llamados a convertir al mundo, no ser convertidos por el mundo, no subvertidos y desviados de nuestra misión. No podemos dejar que nuestros niños sean cautivados por una falsa educación. Nuestros niños son demasiado valiosos para permitirlos ser apresados y perdidos por la eternidad. Como padres, debemos invertir en donde más vale, en nuestros hijos, aun si esto requiere un sacrificio personal. Como iglesia, debemos congregarnos e identificar medios creativos por los cuales cada uno de nuestros niños y jóvenes pueda tener la oportunidad de una educación adventista. Una educación adventista es distintiva. No hay nada que puede tomar su lugar. No permite que una pretensión displace la realidad. Una educación falsa, la verdadera. Valore el plan divino sobre cualquier falsificación. Enseñados por Dios. Educados para la eternidad. Nuestra decisión hoy configura el mañana. Sistema de Educación Adventista. Esa es nuestra opción. Dos caminos que elegir, dos
amigo, mi estimado hermano, hemos llegado a la parte final de la programación de nuestro culto en línea preparada para hoy sábado 17 de abril. Pero recuerda, siempre hacemos una cita para vernos la próxima semana. Así es, el próximo sábado a la misma hora por este mismo medio nos encontraremos para juntos adorar nuevamente a nuestro Dios en este culto en línea. Te espero entonces y deseo para ti que tu día esté lleno de paz, de amor y de la bendición de nuestro Dios.